pensemos también un poco en esa devoción que se tienen a ciertas estructuras como la familia o como el mismo trabajo. Frases como el trabajo dignifica, hay que ser alguien en la vida, etcétera. Entonces también parte de lo que estima la teoría queer es replantearse todas esas estructuras que nosotros creemos que son sumamente naturales y que de alguna forma, como dice Foucault, siempre nos han acompañado. Y como siempre nos han acompañado, no las vemos con un ojo crítico. Nosotros solemos ver con ojo crítico las nuevas estructuras, las cosas nuevas que aparecen eh, y que no han estado presentes desde nuestro inicio, por así decirlo. Por ejemplo, somos capaces de criticar el feminismo, pero no somos capaces de criticar el matrimonio. ¿Por qué? Porque entendemos que el feminismo es como algo nuevo que se dio de repente, pero en cambio el matrimonio es una institución dada, es una institución que nos ha acompañado desde siempre, la familia es una institución que nos ha acompañado desde siempre, que de alguna forma cuando nacemos están ahí, son como los árboles, son como las montañas, es decir, que están ahí y nadie se atreve a cuestionar el por qué están ahí, sino que las aceptamos simplemente y las entendemos como tan naturales como podría ser ese árbol o esa montaña. ¿Ya? A eso se refiere Foucault cuando dicen que son las cosas que están ahí. Y como las cosas que están ahí, y como son cosas que están ahí, no merecen mucho análisis, no merecen mucha crítica, no merecen el que se les cuestione un poco. ¿Por qué hago mención a lo anterior? Porque la tercera pregunta, justamente es la tercera pregunta, la que requiere que sí o sí se hayan leído la sexta guía. La sexta guía, ¿de qué trataba? La sexta guía era una breve introducción, como dice el título, a lo que era la teoría queer. ¿Ya? Esta sexta guía parte sí con una contextualización donde se retoma un poco el texto apreciado que tenemos que leer, se contextualiza para que se logre entender mejor porque hay muchas referencias en ese texto que requieren un googleo, es decir, que requieren entender sobre un poco sobre política francesa, por ejemplo, entender quiénes son estos políticos que de repente menciona que nosotros los podríamos adoptar a nuestra realidad política y hace mención a lo que sería como un político que podríamos entender como facho, como un cas, ¿ya? Ya. La tercera pregunta entonces, eh, que tal vez como la más larga o la más compleja, es un ejercicio similar al que hicimos en la otra evaluación. Es decir, tenemos un concepto que sería el concepto base, que en este caso es el concepto de lo queer, de la teoría queer. Y ese concepto tenemos que relacionarlo, decir, hacerlo dialogar con otros conceptos que hemos visto anteriormente, porque la idea del ramo y la idea de estos estudios es que no son conceptos estáticos, ¿no? O sea, no es pasar como a lo queer un día, después el saber otro día, el poder otro día, los cuerpos hegemónicos otro día, sino que darnos cuenta que todo esto está relacionado, que todo esto es parte, ¿cierto?, de una gran estructura, ¿ya? Son entramados de saberes que están constantemente moviéndose, que están constantemente dialogando. Entonces, cuando se les pide que se establezca un diálogo, que se establezca una A, ustedes ya vieron, ¿cierto? Y que se busca entonces que ustedes hagan este ejercicio, hagan el ejercicio de relacionar lo queer, que es el concepto que se les presenta esta semana y que yo creo que la mayoría ya más o menos conocía o tenía ciertas nociones porque es una teoría que resuena bastante, ya sea para bien o para mal, con críticas que van desde la extrema derecha hasta el feminismo radical, que suelen criticar la teoría queer, y que logren relacionarlo entonces con los conceptos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, a través de un pequeño texto, no tan pequeño ojalá, pero a través de un texto ustedes me hablan de la relación que existe entre la teoría queer y el concepto de poder y saber de Michel Foucault, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Simplemente explicando que la teoría queer lo que propone es una deconstrucción, un análisis crítico de muchos de qué, de los saberes que se han impuesto anteriormente y saberes que suponen obviamente la imposición de ciertos poderes. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay una relación ya que tendrían que entrar a explicar entre lo queer y el saber y poder. Es decir, que lo queer, ¿ya? Es una crítica a qué? Es una crítica a ciertos saberes que están institucionalizados, a ciertos saberes que están naturalizados, ¿ya?
y que esos saberes obviamente forman parte de un entramado de poder. ¿Por qué? Porque ya hemos visto anteriormente que quienes tienen esa verdad, ¿cierto? Quienes han creado, quienes han naturalizado, quienes han impuesto cierta verdad, es decir, cierto saber, lo han hecho. ¿Por qué? Porque ostentan el poder, ¿cierto? Y por eso esa relación de la cual vamos a explicar un poco más, aunque ya está explicada en la guía anterior, pero siento que faltó quizás esta instancia de al menos explicarlo mediante un video donde se da a entender claramente que ahí está gran parte de la base de la filosofía de Michel Foucault, es decir, que no existe la verdad como tal, sino que las verdades son creaciones ficticias que corresponden a una parte, ¿cierto?, del saber de un grupo de poder determinado. Un grupo de poder determinado puede ser desde el empresariado hasta el hombre blanco, desde el profesor, la pedagogía, el ministro, los gobernantes, la idea de estados, cierta ideología en particular. Todos estos son dispositivos de poder, ¿ya? O, es decir, o más bien son grupos de poder que tienen en su control una serie de dispositivos de poder que ellos implementan sobre la población. Dentro de estos dispositivos de poder están todos los comportamientos, todas las instituciones que nosotros conocemos. Como por ejemplo, podemos ahí hablar de, hablamos en la guía pasada de lo que es el conocimiento médico, de cómo el conocimiento médico de alguna forma es una de las máximas representaciones entre la unión entre saber y poder. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo que ostenta un saber específico y ese saber específico lo implementan, ¿cierto?, como si fuese la única verdad permitida. Y al hacer eso están demostrando ¿qué cosa? El poder que tienen sobre la sociedad, ¿ya? El poder que tienen sobre otros cuerpos. Y de esa manera ellos se anteponen, ¿cierto?, se sobreponen y nos demuestran que son un cuerpo hegemónico, que son el cuerpo más importante en ese campo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poco esta idea? Entonces, un ejemplo de cómo podríamos unir el concepto de lo queer con saber y poder. ¿Ya? Lo queer pone en tela de juicio los saberes que han imperado en la sociedad. ¿Ya? Los saberes y las prácticas que han imperado en la sociedad. Saberes en cuanto al ámbito sexual, intelectual, cultural. ¿Ya? ¿Cómo podemos entonces también unir o hacer la unión entre lo queer y lo monstruoso, por ejemplo? Con la guía que vimos sobre lo monstruoso, donde yo incluso les recomendé una película que era la película Freaks, ya de Todd Browning de 1932 más o menos, que quizás puede ser interesante que la revisen. ¿Ya? Podemos hacer entonces esta unión entre lo queer y lo monstruoso. ¿Cómo? Entendiendo que lo monstruoso de alguna manera implicaba estos cuerpos imposibles, estos lugares hacia los cuales nadie quería ir, ¿ya? Porque lo monstruoso implicaba también la violación de todas las leyes de la naturaleza, de la ética, de la moral. Y el queer, entonces, mantiene muchos de esos elementos que en un momento se aplicaron al monstruo, ¿ya? Al monstruo que era el monstruo en aspectos físicos, pero también después nos dimos cuenta que era un monstruo también en aspectos sexuales. Entonces empezó a crearse la figura del monstruo sexual. Y en el monstruo sexual podríamos entonces incluir al queer, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hace el queer es justamente oponerse en sus prácticas, en sus deseos, a lo que sería el deseo imperante, la práctica imperante, el pensar imperante, que es el pensar heterosexual. También se puede realizar entonces la conexión entre lo queer y lo que fueron los otros conceptos que vimos repasando los anormales de Michel Foucault, que puede ser justamente el concepto de lo anormal, entendiendo lo queer es lo anormal en qué sentido, o bien lo queer como el cuerpo a corregir. Entonces ahí retomamos lo que se dijo en ese texto sobre Foucault y los cuerpos a corregir, que eran todos estos cuerpos que quizás ya no eran tan monstruosos. ¿Por qué? Porque existía la esperanza o la creencia de que estos cuerpos podían ser corregidos siguiendo ciertas prácticas, siguiendo ciertas tecnologías, muchas veces siguiendo esas tecnologías médicas. ¿Ya? Métele pastillas, métele corrección, lo aislamos un momento hasta que se mejore, etc. Y ahí podemos entonces realizar un nexo entre lo queer y el cuerpo corregir, porque tenemos que entender que para muchos el cuerpo queer también es un cuerpo corregir, porque creemos que existe una naturaleza imperante y que esa naturaleza imperante nos dice que existe hombre y mujer
y que hay ciertos deseos que le corresponden al hombre y ciertos deseos que le corresponden a la mujer, y que el queer entonces es un desviado, ¿ya? Y entendemos que en el queer estarían todas las disidencias posibles, había así por haber, que el queer es un desviado y que como todo desviado puede ser corregido de cierta manera. Investiguemos entonces un poco sobre eso, pueden investigar sobre eh, las técnicas que existen de corrección de la homosexualidad y cosas así, y ahí establecer el nexo entre lo queer y el cuerpo corregido. ¿Estamos? Por último, también puede entonces establecer el nexo entre lo queer y la película que pudieron haber visto o que quizá algunos vieron o que al menos recomendé ver, que era Freak. ¿Ya? Entender cómo el queer también muchas veces es el freak de circo de esta película, que es una película bien interesante de la cual vamos a hablar quizá en otra de estas cápsulas de video. ¿Ya? Espero que con eso haya quedado claro cuáles son el cómo responder o qué pautas seguir para responder este cuestionario, este breve cuestionario. Les recuerdo nuevamente que tienen una semana para hacerlo, que ojalá lean los textos, ya sobre todo la última guía, que la lean, y que reflexionen sobre estos textos y que intenten hacer de sus preguntas lo más intimista, lo más subjetos dados anteriormente, es que hagan ese ejercicio. Que digan, por ejemplo,